Yo es la primera vez que salgo de mi iglesia y es un privilegio, es algo muy bonito poder predicar en una iglesia conocida porque está toda mi familia aquí. Y bueno, sobre lo que voy a predicar, pues yo estoy siempre predicando de Gálatas de manera expositiva y continuada, pero hoy no lo voy a hacer. Y estuve yo pensando en mi casa, ¿qué les puedo dar yo a estas personas? Y siempre piensas, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pedid, buscad y hallaréis, ¿no? Cosas algo muy sentimentales, como por ejemplo vestir de negro, ¿no? En el sentido elegante siempre queda bien, pues en una iglesia, pues cuando predicas de estas maneras o este versículo, pues siempre vas a quedar bien. Pero el Señor no ha querido que yo hiciera esto. Y me ha tenido en mente siempre unos versículos no muy conocidos del Nuevo Testamento. Y vamos entonces a estar viendo el capítulo 4 de Santiago, los versículos 19 al 17. Y es que resulta que tendemos muchísimo a esto. Tendemos a planificar. Planificamos sin el Señor. Tenemos calendarios, tenemos horarios, tenemos planes de futuro, pero en ninguno de ellos el Señor está con nosotros. El tema que voy a tomar es la soberbia del hombre. Y le he puesto como título el descanso de hacer lo correcto. La paz en obediencia al soberano. Entonces vamos a buscar estos versículos en el capítulo 4 de Santiago, son del 13 al 17. Y dice así: Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, porque toda jactancia es semejante, es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Menudo versículo, ¿verdad?, para predicar. Y para tomar este versículo vamos a introducirnos y os voy a contar una historia real. Vamos a retroceder en el tiempo hasta 1912, en los segundos mejores astilleros del mundo, porque los primeros son los de Ferrol. Se hizo un barco en los astilleros de Belfast, un barco que era, decían, insumergible. Era el más avanzado tecnológicamente. Era un barco que todo el mundo decía que ni Dios podía hundirlo. Y ese barco sabéis que se llama Titanic. Y menuda soberbia de todo el mundo diciendo que ese barco no se podía hundir. Bueno, pues el Titanic salió del puerto de Southampton rumbo a Nueva York. Y llegando a las costas de Terranova, una neblina se les apareció. Y esa neblina que parecía tan inofensiva ocultaba un gran peligro. Ocultaba un iceberg. Estos hombres, cuando vieron el iceberg, ya no pudieron hacer nada más. Y esa neblina tan inofensiva y esa neblina que ocultaba un peligro, hundió el barco, sí, pero también hundió algo que a nosotros nos duele más: el orgullo humano. La neblina esconde peligros, porque la neblina esconde muerte. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Debemos de recordar que la vida es frágil, que depende absolutamente de Dios y que podemos planificar y vivir, pero siempre con un espíritu de que si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y es ahí donde encontramos la verdadera paz, que no depende de nosotros, sino de Él. Es nuestro primer punto, la soberbia del hombre al planear sin Dios. Versículo 13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y es que es bien sabido que los judíos tienen un alto concepto de las finanzas, siempre han sido buenos en el tema del comercio.
Pero fue en la época de Alejandro Magno donde donde se especializaron. Y es Santiago ahí, en ese contexto histórico, lo que está denunciando. Les está advirtiendo a estos comerciantes. ¿Qué comerciantes? A los de la carta, a los judíos, a los judeocristianos que están en la diáspora. Y lo podemos ver en el primer versículo y primer capítulo. Se está refiriendo a ellos, a estos judeocristianos que están en la diáspora, que tienden a confiar en sus propias habilidades para comerciar, pero que no buscan la ayuda de Dios. Pero Santiago no está diciendo que comerciar sea malo o que ganar dinero sea malo, sino la jactancia de buscar nuestra propia autosuficiencia. El pecado es organizar una vida como si Dios no existiese y no tener a Dios tampoco en nuestro trabajo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos un año y traficaremos y ganaremos. Son todos verbos en futuro, si os dais cuenta. Estaremos, traficaremos, ganaremos. ¿Y por qué todos verbos en futuro? Es la jactancia del hombre. Es la jactancia del hombre de que Dios no cuenta en sus vidas. Dios no forma parte de nuestra agenda. Ellos escogen el tiempo, estaremos mañana, escogen el lugar, tal ciudad, escogen la duración, un año, escogen la empresa, el comercio, y escogen la meta, ganar dinero. No nos acusa otra vez, os repito, de ganar dinero, sino la actitud arrogante de yo hago, yo me lo guiso y yo me lo como. Debemos de tener siempre la voluntad del Señor en mente. No podemos tener nuestra propia voluntad por encima de la de Dios. ¿Y sabéis a quién le pasó esto? A Satanás. Satanás fue arrojado del cielo por manifestar con orgullo una voluntad por encima de la de Dios. Fíjate en Isaías que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hermano, ¿ves reflejada esta soberbia en tus negocios? ¿Valoras la voluntad del Señor en tus negocios? Y es normal y se puede entender que los que son incrédulos vivan de esta manera, pero no así debe ser un cristiano. A lo mejor somos piadosos cuando alguien está enfermo y sabemos, nosotros que tenemos sana doctrina, que no tenemos poder para sanar, que nuestras manos no sanan y que no podemos hacer absolutamente nada. Pero hay cuando es el dinero el que está por medio. Ahí nuestras manos son hábiles y no ponemos la voluntad del Señor, sino que son estas manos las que hacen el dinero. No es Dios el que nos lo da, somos nosotros. Pero en una enfermedad siempre decimos que es el Señor. Vaya soberbia y vaya jactancia tenemos. Y es que resulta que no podemos controlar nada de nuestras vidas, porque ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir una estatura a un codo? Nuestra fuerza para el éxito depende siempre de las manos poderosas del Señor Jesucristo, no de las nuestras. Porque así es la fragilidad de la vida, porque no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es una neblina. El término en griego es admis, que quiere decir algo sin solidez, algo casi etéreo, algo que se disuelve rápidamente. ¿Y qué podemos ver? Una neblina parecida, pero al contrario. Fíjate en el Éxodo, si nos vamos al Éxodo 13, 21, 22, dice: y Jehová iba delante de ellos
en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nosotros somos neblina, pero es que resulta que el Señor se pudo aparecer como una nube. La columna de Dios simboliza lo eterno. Nunca se apartó. Era la guía. Mientras que nosotros somos una neblina. Hoy estamos y mañana no estamos. Aparece y luego se desvanece. La columna de Dios representa ese poder eterno que tiene el Señor. La nube, por la mañana y por el día, los protegía del calor diurno. Y por la noche era de fuego, para darles calor y guiarlos por el desierto. Pero nuestra vida es una neblina, y una neblina, al parecer, es peligrosa, oculta peligros, oculta una muerte. Pero también la neblina, con un rayito de sol, se desvanece. Con cualquier cosa se acaba, no tiene dirección, no nos puede guiar. Y es una representación de cómo es el hombre, que es incapaz de controlar absolutamente nada. Por tanto, es jactancioso y es soberbio tener nosotros ese ego y decir que somos nosotros los capitanes de nuestro destino, porque no tenemos el control de absolutamente nada. Hermano, ¿valoras el sustento divino? Tienes las horas contadas. ¿Por qué te estás apoyando en algo tan frágil como lo eres tú? ¿Por qué te apoyas en algo tan frágil como eres tú? Porque eres frágil. Muchos te dirán que eres fuerte, pero eres frágil. Porque todos aquellos propósitos humanos que tenemos aquí se van a destruir. Porque estamos invirtiendo en cosas mundanas. Estamos invirtiendo en cosas que se van a destruir, repito. Debemos de invertir en lo eterno, porque siempre queremos una casa más grande, aunque la tenemos. Queremos un móvil mejor, aunque el nuestro es bueno. Queremos un coche mejor, más grande, queremos 2 y 3. Pero hermanos, son ideas de porcelana. Son bonitas, pero con el paso del tiempo algún día se van a romper. Debemos de invertir en lo eterno. Nos dice Mateo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Debemos de estar invirtiendo en lo eterno. Pero no quiere decir que tengamos que vivir aquí vagamente, en absoluto. Es muy bonito que los cristianos seamos esforzados, que tengamos los mejores trabajos, pero nunca a costa del Señor. El problema no es hacer negocios, sino el espíritu autosuficiente. El trabajo es el medio que Dios usa para proveer nuestras necesidades. Ganar dinero no es malo. Lo malo es que la ganancia se convierta en tu Dios. Entonces debemos de reconocer la dependencia de Dios. Porque en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No solo tenemos que decir palabras, sino tenemos que tener una actitud. No solo vale con reconocer que nuestra vida es incierta, sino vivir esa verdad, de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Y es Santiago el que le está diciendo a estos comerciantes que deben de dar un paso atrás y reconocer que todos los negocios deben estar en manos de Dios. Había pocos agnósticos o pocos ateos en la época de Santiago. Y esa frase típica, si Dios quiere, es como algo nuestro también, si Dios quiere. Pero fíjate que Santiago les dice, si el Señor.
Y si traducimos la palabra del griego es Kyrios o Kurios, que da el énfasis de el Señor soberano, el Dios verdadero y no ninguna deidad griega, por ejemplo. Es que no es una fórmula mágica decir si el Señor quiere, no es algo que nos dé mayor espiritualidad. Debemos de vivir esa verdad. Pablo, Pedro, Mateo, cualquier apóstol no estaba diciendo siempre si Dios quiere, sino que vivía esa frase. Vivían la frase si Dios quiere, porque no hacían absolutamente nada sin el permiso de Dios. Por tanto, quiero que adoptes esa verdad. Quiero que adoptes la actitud de lo que hay en esa frase, que planifiques según la voluntad del Señor. Y debemos de tener una perspectiva bíblica, que si no salen las cosas, pongamos todo en las manos del Señor. Fíjate que la muerte de Lázaro podía ser mala, y muchos, como sus hermanos, se entristecieron. Pero fíjate que fue para algo mejor, para demostrar el poder de resurrección de Cristo. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Reconocer la voluntad del Señor es reconocer también su soberanía. La voluntad de Dios es un acto de adoración. Es un acto de adoración que se hace con el corazón y que se vive toda una vida. Reconocer la voluntad de Dios es, responder a la voluntad de Dios es que tenemos una vida en Cristo. Responder a la voluntad de Dios es que nuestra fe vive en el Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es fácil, hermanos. ¿Eres un cristiano de boca o de corazón? ¿Dios está en tu vida o en tu boca? ¿Qué ocupa tu corazón? ¿En qué lugar pones a Dios? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en las ganancias? ¿Está en tu ego? ¿Está en cualquier otra cosa que no es el Señor? Por tanto, si es así, en lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Porque vivimos gracias a la misericordia de Cristo. La vida está sujeta en las manos de Cristo. Cristo da la vida, Cristo la quita. Y el creyente que se va con el Señor se vive mucho mejor que aquí. Por tanto, el que es soberbio y olvida que la vida depende de la voluntad de Dios, tiene algo incorrecto en su vida. Y el sentimiento correcto es decir que todas nuestras acciones son determinadas por Él. Porque ahora os jactáis en vuestras soberbias, porque toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fijaros que hemos leído algo positivo. Les está diciendo, por ejemplo, cuando no sabéis lo que es la mañana, tal, en lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto. Y podía haber acabado ahí en el versículo 15. Podía haber acabado ahí en el versículo 15 y hacerlo todo pues muy positivo. Pero es que resulta que tenemos un cambio muy brusco del versículo 15 al 16 y al 17. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio tan brusco? El versículo 15 es una respuesta humilde por parte de Santiago. Pero es que resulta que en los versículos 16 y 17 vuelve otra vez a responderles. ¿Por qué? Porque estaban estos comerciantes obstinados, es decir, querían vivir en el pecado. Estaban obstinados en pecar y por eso otra vez Santiago les vuelve a decir esto. Un ejemplo. Vosotros estáis escuchando ahora mismo este sermón y estáis diciendo, a lo mejor tengo cosas que cambiar, es verdad que no hago esto o aquello, pero cuando salgas por esa puerta el sermón se te cae de las orejas. Pues Santiago lo que le está diciendo es volver a meter ese sermón dentro, que la palabra anide, que llegue al cuerpo,
que germine y que haga su voluntad como una espada de dos filos, que penetre hasta las coyunturas del alma. Eso es porque hay un cambio tan brusco, porque estaban obstinados en pecar. Por tanto, se está condenando la autosuficiencia y la soberbia, porque ahora os jactáis en vuestras soberbias. Porque aquel que planifica simplemente contando con uno mismo, tiene orgullo. Un orgullo espiritual porque piensa que Dios no es lo suficiente bueno como Él para mejorar las cosas. Homero escribió en la Ilíada la arrogancia, cómo Aquiles sucumbió por esa arrogancia tan desmesurada de los hombres, esa soberbia que ellos le llamaban ibis. Y es que no solo es malo que la gente planee sin Dios, sino que es jactarse también de ellos. Y esto es lo que está denunciando Santiago. No solo que no hacen cosas para Dios y no ponen la voluntad de Dios, sino que se jactan, se están riendo de eso, de lo que están haciendo. Y en este mundo, Dios mío, somos cristianos seducidos, porque siendo cristianos nos están seduciendo el mundo a tener nuestros propios planes. Los anuncios, cualquier cosa nos está diciendo, compra esto, haz esto, tú aquí, nos están poniendo un caramelo de egocentrismo. Y nos lo estamos comiendo, y ese caramelo o esa semilla está germinando y se está comiendo al hombre espiritual. Tenemos muchos pensamientos mundanos. Estamos sensibles a todo lo material. Y estamos olvidando que cuando hacemos esto y aquello es porque el Señor quiere. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque los pecados no solo son los que se cometen, sino tampoco los que no se hacen. Recordar en la parábola de las minas que el amo le da a los siervos unas minas, dinero, y unos los invierten, pero hay uno que no hace nada, lo deja en un pañuelo y no hace absolutamente nada. En verdad no habría hecho nada malo, pero el amo le reprende por ello. Porque el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. El pecado no es solo hacer cosas malas, sino también no hacerlas. Porque si eres comerciante o lo que sea y sabes que hay que hacer todo la voluntad del Señor y no lo haces, es pecado. ¿Y qué es el pecado, hermanos? No voy a meterme en una discusión teológica, simplemente unas pinceladas. El pecado es desobedecer a Dios. Y como consecuencia tiendes a temerlo. Cuando Adán desobedeció, ¿qué pasó? Tuvo vergüenza porque estaba desnudo. Cuando cumplimos la ley, imaginaros, yo hoy venía de Ferrol a Pontevedra en mi coche, yo tengo la ITV pasada, tengo el carné, tengo todos los puntos y venía bien. Y sabía que si venía algún policía, yo le iba a enseñar todo y fantástico. Tenía, ¿cómo se dice?, confianza. Pero resulta que si no tuviera la ITV o no tuviera seguro, iría tenso. Y el policía que me habría parado habría tenido la misma actitud antes de saberlo. Pero mi relación con él no sería la misma. Temería cuando pasara un policía. Pero si estoy bien, digo, qué bien que vienen los policías y están vigilando nuestras carreteras. Pero cuando nosotros vamos mal, no lo queremos. Y eso es lo que pasa con el Señor. Cuando uno lo desobedece, le teme y dice, no quiero saber nada del Señor, porque sabe que hay juicio. Y ahora me diréis, pero bueno, Cristian, que hay cosas peores de no poner la voluntad del Señor cuando hagamos nuestros negocios. Yo soy justo, yo ayuno, yo hago esto y yo hago aquello. Soy una persona honrada y no puedo vivir al 100%. ¿Vale? Hay algo de razón, pero el Señor, ¿qué nos manda?
ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No podemos justificar el pecado. No podemos negar el pecado. ¿Por qué? Adán, cuando desobedeció, ¿qué dijo? Negó el pecado. Dijo, la mujer que tú me diste. Le pasó la responsabilidad a Dios por haberle dado a esa mujer. Y Eva ya también había aprendido rápido, dijo, la serpiente me engañó. Le pasó la responsabilidad a la serpiente, y la serpiente, como no podía pasársela a nadie, se la quedó ella. Pero, aunque la serpiente ha sido la instigadora del pecado, Adán y Eva han sido también culpables de pecado. Y es algo común negar nuestra responsabilidad del pecado, negar el pecado. Culpar a otro todavía es más grave, pero justificar un pecado es una abominación. No justifiques tu pecado. Y el pecado nos hace ser más competitivos, porque un pecado lleva a otro pecado y otro pecado. Porque como decía antes, queremos un coche mejor, más grande. Quiero un SUV, que ahora están de moda. Trabajo para ellos. Pero el vecino tiene un todoterreno. Yo también quiero uno. Yo quiero un piso mejor en la playa, allí en Bueu o en Rianxo. Quiero un puesto en el mercado mejor que el otro. Quiero más metros, quiero otro, quiero... Y eso nos lo responde también Santiago. Eso también nos lo responde Santiago. Nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Y todo esto nos lleva a tener inquietud, porque el pecado es como una droga, siempre se necesita más. El pecado, cuando uno lo comete, se siente, entre comillas, bien, es momentáneo, pero quieres más. Y ya no te sacia con el mismo pecado de antes, sino que quieres agravarlo. Y necesitas más, y más, y más. Y nunca estás contento. El que tiene un BMW quiere un Mercedes. El que quiere un Mercedes quiere un Jaguar. El que quiere un Jaguar quiere, yo qué sé, un Bentley, un Cadillac. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Sabéis que el hombre más famoso de los ricos le preguntaron, ¿cuánto dinero necesita usted para sentirse satisfecho? Se lo preguntaron a Rockefeller. Y respondió, solo un poco más. Increíble. Y al contrario que Santiago, yo te voy a dar una aplicación final positiva, después de tantos y tantos y tantos puñetazos. Debemos de buscar siempre la ayuda de Dios. Por tanto, no estéis afanosos, como dice Filipenses, sino conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Todo lo que tenemos en nuestro corazón, nuestros problemas, nuestras victorias, se las tenemos que dar al Señor en oración. Le hemos de dar la gratitud, le tenemos que pedir perdón, le tenemos que dar las gracias cuando no hemos pecado, porque el Espíritu también nos constriñe a nosotros. Debemos de mantenernos en forma. No tenemos que ir tanto al gimnasio a poner en forma nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo un día se va a morir. Debemos de poner siempre en el gimnasio de Dios nuestro espíritu. No debemos de afanarnos por las riquezas, porque considerad los lirios como crecen, que no trabajan ni hilan, mas os digo que aun ni aun Salomón con toda su gloria se vistió con uno de ellos. Tenemos mucha ansiedad por cosas tontas. ¿Por qué vestimos? Porque, yo qué sé, cualquier cosa que os venga a la mente, porque cada uno tiene sus propios problemas. Pero, puestos en perspectiva, son afanes mundanos, afanes innecesarios. Por tanto, debemos de afanarnos, no en las riquezas, sino en el tesoro que tenemos en los cielos.
Debemos ser violentos para el reino de Dios y no para el mundo. Mi versículo favorito: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque la puerta de Cristo es angosta. Entonces, si es angosta, es pequeña, debemos de esforzarnos para entrar bien por ella. No quiere decir que sea a través de las obras, ¿me estáis entendiendo? Hay un esfuerzo por santificarnos. Hay un esfuerzo por entrar en esa puerta estrecha. Debemos de alejarnos de todo el ruido mundano y centrarnos solo en la persona y en la obra de Cristo. Debemos de esforzarnos. ¿Y cómo nos esforzamos? Leyendo, orando y teniendo una vida llena de fruto. Pero no de manera farisea, para que todo el mundo te vea, sino de manera íntima. Lee no para ser el más listo, lee para conocer mejor a Dios y su voluntad. Debemos ser excelentes para el mundo, pero no a costa de Dios. Porque el Señor en Génesis nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque debemos de trabajar. Estamos en este mundo y debemos de trabajar, pero no a costa de Dios. Me refiero, debemos de ser excelentes en los trabajos, pero no a costa de Dios. Fíjate en la tentación de Satanás, que le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es una trampa, porque Jesucristo tenía hambre, nosotros también tenemos hambre. Y entonces Satanás nos está controlando a través de la soberbia. Tienes hambre, tienes el poder de quitarte ese hambre. Tienes el poder para resolver tus problemas. Eres autosuficiente, no necesitas a Dios. Con tus habilidades comerciales puedes ir a esta y aquella o a otra ciudad y ganar y traficar. Pero dice Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Satanás dice que tenemos que comer, pero resulta que en Él vivimos. En Cristo es en quien vivimos, nos movemos y somos. Tu vida no es invencible como el Titanic, sino que es neblina. Y tu vida es un préstamo diario de la voluntad soberana de Dios. Tus manos, tu inteligencia, todo lo que usas para ir a esa ciudad y comercial, funciona solo por el poder de Cristo. Por tanto, debemos de comenzar todos los días diciendo: si el Señor quiere, pero siempre de manera amorosa al Señor, no usando una frase típica. Por tanto, hermanos, acabo diciendo que debemos de buscar la voluntad del Señor. La maravillosa voluntad del Señor. Creemos en la predestinación, ¿verdad? Creemos en la providencia. Usémosla. Busquemos al Señor y todas las cosas irán para bien. Buscad el reino de los cielos y todas las cosas se os serán añadidas. Amén.